Ya estoy escuchando tarro, weón. Weón, Cacha, pero si este esta temón. weá es buenísima, weón. Ya sale, weón, cómo va a ser buenísimo, weón. Mira, es puro A tarro ver, esa ¿qué weá. tenéis vos? ¿Qué ¿Cómo tenéis va a vos? ser esta weá? Mira, cacha. Ahora este temón. Guau. Pero, weón, cómo va a ser música esa weá, weón? Mira las weas que Pero, dice, weón. pero weón, este mazo, weón, ¿cómo no cacháis? Esta weá se vacila hasta el suelo, weón. ¿Cómo, weón? ¿Cómo? Ah, para esa ¿Cómo otra me preferís esa weá, po, weá, weón. weón? No, weón, pero si Ah, esa soy weá no tiene weón. acorde, weón, esa weá no tiene batería, ¿de dónde estáis sacando? Es puro sintetizador, weón. Ya, pero weón, es otro estilo, pues, weón, es otra música, no veis, pues, weón. Además, ¿cómo baila esa otra weá? Puro combo, pura violencia esa weá. Esta weá es pacífico, es amor, es paz. ¿Qué Con la weá? cabeza, pues, weón, ahí su headbanding, pues, weón. Bien, weón. Ah, la weá, nerd, pues, weón. Puta que éramos weonados, ¿no? Sí, weón, no sé, esta discusión no fue en serio. Bueno, en parte no, pero en parte nos recuerda a esas antiguas discusiones que teníamos como en el colegio, cuando Eh, los metaleros se peleaban con los reggaetoneros, porque el metal es cultura. Cuando éramos dogmáticos, yo por lo menos fui dogmático, ortodoxo. Sí, weón. Puta, sí. Bueno, yo en lo personal igual tuve más como de los dos, como que tuve las dos cosas. Como que, puta, en secreto vacilaba reggaetón, pero igual escuchaba metal con mis amigos. Entonces, Cosas ¿sabéis que qué? pasan en la adolescencia. Yo también, por aceptación social, también escuchaba reggaetón, por ejemplo, ponte tú en el 2007, 2008, bueno, tenía como 12, 13 años, pero también fue la época de los primeros, ¿cómo se llaman esas discopeques? La discopeque. Discopeques, sí, fue un par de veces. Eh, y nada, pues si era pendejo, pues, y uno cuando es pendejo busca aceptación social, pues, pero a mí siempre me gustaron los ritmos pesaditos, y yo me inicié, ponte tú, no me voy a creer esta weá, pero yo empecé escuchando así como sonidos fuertes con Evanescence. Y me empecé a ir metiendo. Bueno, Evanescence. Sí, O el weón era emo. sí, pero tenía como 13 años. Ya, pero es que esa edad todos escuchamos. Bueno, gente, antes de que sigamos, les queremos dar la Saludemos. bienvenida a este nuestro tercer capítulo para todos nuestros fans. Este es el saludo. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a Cesantes Ilustrados. Chiquillos y chiquillas, bienvenidos a Cesantes Ilustrados. Eso, pues el capítulo del día de hoy vamos a hablar de... Metal versus reggaetón. Y nos acompaña en esta oportunidad mi querido compadre, amigo de toda la vida, Don Pelado, y quien les habla su servidor Atila. Bueno, para empezar, este capítulo, bueno, ya empezamos con esa pequeña discusión y rememorando. Bueno, queremos hablarle un poquito como de los orígenes musicales de cada cosa. Y ahí vamos a seguir hablando porque este es un tema que nosotros encontramos que igual es bien entretenido. Sí, Porque cada cierto tiempo como que vuelven la discusión así como "Oh, es que el rock es cultura, el metal es cultura y el reggaetón es pura basura y todas esas weas que son al final puras falacias ¿para qué andar con weas? para gusto no hay nada escrito, viejo. Nada. Es, exactamente. Y son mucho más cercanos de lo que nosotros creemos. Sí. De hecho, es importante recalcar que ambos son sonidos que surgen del bajo pueblo. Claro, uno surge, como lo vamos a ver más adelante, uno surge del bajo pueblo en Inglaterra, en este caso, a mediados del año 70, y el otro en Puerto Rico a los principios de los 90, si no me equivoco. A ver, confírmame. Sí, a finales de los 80, principios de los 90, pero ahí nos vamos a ir adentrando ya esas Claro. materias Y más. son sonidos netamente urbanos que destacan sobre todo por la juventud, digamos, entre 17, 16 años y 23, que digamos que es como la edad, como peak donde surgen estos artistas y movimientos que nos marcaron a muchos de nosotros y todavía nos siguen gustando. Entonces, y hay una alianza entre estos dos géneros que es esa, que es parten de abajo, es música que es de abajo. Exactamente, porque surge desde, bueno, como ya lo dijiste, desde el proletariado, Sí, en el caso inglés, y desde el bajo pueblo, ya tal vez podríamos llamarlo lumpen proletariado, si nos vamos como a la teoría el ya gueto. más marxista, pero claro, de los guetos de Puerto Rico, de los lugares donde vive una clase obrera mucho más, yo diría que bastante más
precaria que la clase media baja de los Estados Unidos y de la Inglaterra. Pero bueno, yo creo que primero deberíamos empezar hablando de los orígenes musicales de cada uno de estos, la evolución musical, después nos vamos a meter en otros temas, pero primero de dónde viene cada uno, como para ir cachando de qué va la cosa. Dale nomás. Para contarles sobre el metal viene directamente desde una variación de sonidos que son desde los años 50, 60, con el blues jazz, que empiezan a progresar definitivamente, sobre todo con la música, digamos, afroamericana, afrodescendiente de Estados Unidos. Después pasamos a Elvis, que fue el primer gran exponente del rock y digamos que la gran influencia a todo el resto de bandas que surgían después. Y la banda, digamos, que marcaría como, bueno, son dos, que marcarían como un antes y un después en este sentido, son The Beatles y los Rolling Stones, que son como el arquetipo de música y de estilo de banda, como de rockstar, por decirlo así, que iba a marcar las pautas en el futuro. Entonces, después ya entrado en los años 70, es cuando empieza a surgir cada vez un sonido más pesado en esta progresión de la música. Recordemos que entre el 66 y el 71 hay una mezcolanza de bandas entre medio, como Deep Purple, Jimi Hendrix, todo eso empezaron a hacer pequeños aportes. Entonces, la primera gran banda que hizo un aporte, digamos, y que se le considera los padres del metal, a pesar de que algunos dicen que no, otros dicen que sí, bueno, es una discusión que no me voy a meter, pero Black Sabbath es el quien inaugura el sonido. ¿Y por qué lo inaugura? Es porque Tony Iommi, que es el guitarrista principal de la Black Sabbath, en la fábrica donde él trabajaba era una siderúrgica. Y él perdió la punta de 3 dedos de su mano izquierda. Entonces tuvo que ponerse unas prótesis. Y al ponerse estas prótesis, al apretar las cuerdas de la guitarra y tocar, sonaba un sonido extraño, un sonido que no sonaba comúnmente en la guitarra. Y ese fue el sonido que se le fue dando a la música de Sabbath, y eso le incluyeron letras que fuesen como psicodélicamente oscuras, es decir, como sobre fantasmas, sobre espíritus que rondaban las noches y cosas así. Entonces, del ocultismo y de todo eso, porque era como entretenido, nadie hablaba de ello, como que las letras, por ejemplo, de Hendrix eran droga, las letras de Deep Purple eran Smoke on the Water, Más droga. Más droga. Entonces, más droga. Como que vieron por esa beta y ahí empezaron a influenciar un montón de bandas y un montón de cabros que fueron haciendo su propio estilo. Y ahí después, a 75, 76, surge Iron Maiden, que es el que marca ya la pauta para el resto de las bandas. Y después se mete Motorhead a finales de los 70. Y después de eso para adelante ya es solamente, ahí nace el thrash metal, el death metal, el black metal, todo surge parte de ahí. Y como lo dije anteriormente, todo esto surge específicamente con a un tipo que trabajaba en una fábrica, porque no era cuico, era un obrero común y corriente, se cortó los dedos, los apuntes de los dedos en una fábrica, y ahí surgió el sonido del metal. ¿Y por qué le pusieron metal? Porque en una entrevista, si no me equivoco, fue Rob Halford dijo que el sonido era como heavy metal, digamos, como muy pesado, el metal pesado. Y ahí parte. Demasiado metal todo esto, ¿eh? Fábrica de metal, uñas de metal, todo muy metálico. Bueno, hay que entender también que en esta experimentación del sonido que se dio a principios de los 70 se llega a todo esto, o sea, son procesos, claro. Ya venían, como para complementar tu idea también, pues ya venían sonidos un poquito más pesados desde los Beatles. Creo que tienen un tema que es muy bien pesado, como de hard rock, que se le conocía en ese tiempo, que es como tipo Led Zeppelin, ¿cachai? Pero que todavía no, antes de Black Sabbath no se llegaba a esta dureza de lo que es el metal, y ya después tenemos la evolución que nos y es netamente por eso, por el tema de los dedos cortados, del sonido raro que tenía la guitarra y la letra oscura. Ese es como el punto de inflexión con respecto a todo lo que se había hecho anteriormente. Claro, exacto. Bueno, y por el otro lado tenemos el reggaetón. ¿De dónde surge el reggaetón? Bueno, la respuesta primaria es bastante más difusa de lo que uno cree. Uno diría, ya, Puerto Rico, y Puerto Rico fue. Pero, ¿dónde? ¿En qué parte de Puerto Rico? Lo cierto es que no se sabe muy bien quién inventó el sonido. Lo más probable es que ya se llevara escuchando reggaetón en esta forma extraña, extraña como esta forma media
descompuesta, un poco más lenta de lo que es lo que era el dembow, que es un ritmo jamaiquino, conocido como el patumpa, patumpa, patumpa. Y este sonido se escuchaba en los discos de los bajos fondos de las ciudades de Jamaica y se fue exportando a todo lo que es América Central y a la América Central de habla hispana. Cruzaron desde Jamaica, desde Kingston, cruzó hacia Puerto Rico, y en Puerto Rico este estilo encontró como su mayor perfección, por así decirlo. Encontró un gran escenario de primeras, que eran estas discos pequeñas, como bien de barrio. Ustedes tienen que pensar aquí en un escenario muy precario, por una disco en donde una disco entre comillas, donde un loco llegaba, 2 parlantes, una mezcladora comprada de segunda mano desde Estados Unidos, ponían los ritmos y vamos mezclando y vamos haciendo música. Y sobre estas pistas de dembow, que es lo que les estaba contando, que lo pueden buscar ahí después, se escuchaba como un MC, porque también en este tiempo estaba muy de moda el rap, y este MC, este maestro de ceremonias, cantaba encima. Uno de estos gallos era Daddy Yankee, que por ahí por el 91 sacó un tema con un DJ que se llamaba DJ Playero. Y es que bueno, estos tipos tenían ese tipo de nombres. Pues está DJ Black, en ese tiempo está Black, y está DJ Nelson. DJ por Black, ahí. el que estuvo Sí, en el DJ Black, el que estuvo en el reality. no es el mismo. Sí. Pero bueno, había un tipo que se llamaba DJ Nelson también, y que competían en discos contrarios, ¿cachai? Así que los dos se dicen, no, yo soy el autor del reggaetón, pero la verdad de las cosas es que es muy probable que el ritmo del reggaetón primario, el patumpa, lo hayan importado los dos y lo hayan estado metiendo desde hace un par de años ya en las discotecas de Puerto Rico. Y el resto de historia, pues, Daddy Yankee no se hizo famoso en Latinoamérica hasta los años 2000. Por ahí va a salir alguien que diga, no, es que yo el 98 lo escuchaba ya, sí, bacán por ti. Pero la verdad es que no se hizo famoso hasta por ahí los 2000, que el 2003 el disco de ahí aquí, se me olvidó, es pésimo. ¿Talento de Barrio? No, Talento de Barrio es el del 2008. El Cangri creo que es. Bueno, por ahí. Uno de esos discos, hay un disco del 2003 que es el de La Gasolina. Y ese disco ya primero catapultó la figura de Daddy Yankee, y por segundo lugar empezó como por lo menos en nuestro país, disparó lo que ya venía siendo una gran industria de música que venía desde afuera. Entonces, claro, estamos hablando de que entre el 91, que es como los primeros discos de Daddy Yankee solista, o sea, mitad con este DJ, trabajando en las discos, y entre el 2000 fue el periodo de expansión del reggaetón dentro de Centroamérica y luego hacia los países de Sudamérica. Y ahí empiezan a salir más, pues Nicky Jam, Héctor y Tito, por ahí tenían... Ya, mira, al que tú te referías se llama Barrio Fino. Barrio Fino, eso. El del 2004, Barrio 2004. Fino. Claro, Gasolina salió antes, pues son sus hits antiguos. Y también tenemos otros, sí. Y tenemos que tener en cuenta que como esto no es una industria de bandas, es una industria de cantantes y DJs. Entonces, muchos de estos DJs y productores son los que movieron la industria desde el underground, ¿cachai? Y los que hacían esto eran, los que te dije, pues DJ Playero y DJ Nelson, Looney Tunes, que es un DJ, no son dos güeyes, Noriega, Eliel, que es el DJ de Don Omar, o sea, el productor de Don Omar, y así sucesivamente. Y tenemos hasta el Chombo, que es el güey que inventó el gato volador, ¿cachai? Y podéis decir, ya, pero el gato volador no es reggaetón, y yo te pregunto, ¿no es reggaetón? Yo diría que sí es reggaetón. Chanta, como él solo, pero sí es un tipo de reggaetón. Que en ese tiempo esa weá se le llamaba ragamuffin, porque si nosotros no le llamamos reggaetón hasta bien entrado los primeros años, 2002, por ahí se le empezó a llamar reggaetón. Antes de eso se llamaba ragamuffin, y lo que se tocaba en Mecano, por ejemplo, era el ragamuffin. Yo me acuerdo que con 9 años fui a la casa de un amigo que tenía un hermano mayor, y el hermano mayor tenía en el PC puesto en el era MTV, weón.
ni siquiera YouTube. Eh, en MTV y pasaron el videoclip de Gasolina y yo no entendía ni chucha. Sí, y bueno, Gasolina salió en Rápido y Furioso, para que cachis lo pegajoso Sí. que era el ritmo ya en ese entonces. Porque Rápido y Furioso la 1, si no me equivoco, por ahí por 2003, 2004, a lo más 2005, Rápido y Furioso 1. Entonces al final es una industria que deriva de eso, de esos sonidos medio afro, mezclado con la influencia del rap. Muchos reggaetoneros además son raperos, saben rapear, y tienen que saber rapear para cantar reggaetón. Bueno, ahora ya no tanto, pero la industria ha avanzado un montón. Y ese es más o menos el origen. Es bastante difuso, no es tan seguro como algunos dicen. Por ahí hasta hasta los panameños dicen que ellos inventaron el reggaetón, pero bueno, hay harta pelea ahí. Es como la misma pelea Qué que hay en el entretenido. metal. Pues. Sí, no, sí. Es más entretenido de lo que uno cree. No es solo. No, sí, el metal nació en Inglaterra. Ah, sí o sí. Lamento decírselo a los queridos estadounidenses, pero nació en Inglaterra, en Birmingham. Bueno, ahí esa está Eh, zanjada por lo menos. sí, al menos hasta Zanja. Bueno, para seguir con el tema, por ejemplo, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es los orígenes sociales, porque nosotros no podemos desligar lo que es la música como una expresión cultural de un sector social importante de la sociedad. Entonces, Ujú. primero para desglosar al metal, ponte tú, tenemos que viajar a la Inglaterra de los años 70. ¿Qué teníamos en los años 70? Era una época precaria para Inglaterra en esa época, o sea, venían saliendo de sucesivas crisis, eh, el país lo estaban haciendo bolsa con las refinerías de carbón, Exactamente. eh, con la siderurgia, eh, todos los temores de Tolkien que hablamos en el capítulo pasado ya se cumplieron en los 70. Eh, y tenías un proletariado urbano súper grande y fuerte en la época. Y sobre todo, y los hijos de ese proletariado se encontraban en una situación extraña y compleja a la vez, porque por un lado vivían en una sociedad extremadamente neoliberal, de hecho, uno de los caballitos de batalla del neoliberalismo después que Chile fue Inglaterra, eh, y tienes una población de adulto joven y joven que es prácticamente no tiene para dónde ir. O sea, mira a sus papás que se sacan la cresta trabajando y ellos prácticamente van para lo mismo. Entonces, buscan disuadirse de esa realidad mediante lo único que tienen a la mano, que es la música. Y Inglaterra siempre ha sido un foco musical muy importante. O sea, los Beatles estuvieron ahí eh, y tantas otras bandas que han nacido en la isla. Entonces, por ejemplo, los orígenes del punk tiene que ver con ese sentimiento reaccionario de no querer participar y ser lo mismo, por ejemplo, que sus padres estaban llevando a cabo. Entonces, ese sentido como de no pertenecer a esa sociedad que se estaba logrando era como súper importante. Y en ese sentido, por ejemplo, que también aparecen bandas como Black Sabbath o Iron Maiden, de tipos que no tenían plata, de que no estaban cursando estudios. Por ejemplo, el Tony Iommi trabajaba nomás y se pagó chin chin, él con Geezer Butler y otros integrantes de Black Sabbath pagaban los estudios y pagaban los equipos que usaban para poder grabar, y con Iron Maiden pasó lo mismo. Entonces, son personajes que realmente pusieron lo poco y nada que tenían en sacar adelante sus proyectos y en ver a la música también como una forma de distraerse de ese entorno que estaban viviendo. Exactamente. Igual no nos confundamos, era una clase trabajadora igual no tan vulnerable como las clases trabajadoras de este lado del mundo. Tenemos que ponerlo en contexto también. O sea, Inglaterra es un país con plata, ellos tenían acceso a estudios, de hecho muchos estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, pero sin embargo existía esto de como esta sensación de que todo se podía ir al carajo al otro día. Además, estábamos en contexto de Guerra Fría también, También. con la amenaza nuclear todo el día. Y claro, pues, mientras ellos veían los ingleses que estaban ahí, presión, todo su país nublado con esas nubes negras de las carboneras, mientras que los gringos estaban muertos de la risa, pues, con su gusto, sus hippies, e incluso aún así los gringos tuvieron muchos problemas también en esa época. O sea, estamos hablando del fin de la guerra de Vietnam, el inicio de la
de las políticas represivas de Nixon, después el escándalo para sacar a Nixon, y todo esto está pasando en una época en donde además aumenta mucho el consumo de drogas alrededor del mundo, y también como sentimiento nihilista de que va a quedar la cagada y puta, murámonos todos, pues si nos vamos a morir, Mira, pasémosla bien. viejo, mira, estoy leyendo y en la Inglaterra entre 1970 y 1980, antes de que asumiera Thatcher, había la tasa de desempleo más alta en la historia del Reino Unido. Exactamente. O sea, claro, Exactamente, la tenía un situación, o sea, el porqué. primer mundo claramente no va a ser lo mismo la pobreza en Inglaterra que en Puerto Rico, pero era pobreza igual. O sea, Sí, po. era eh, feo. Lo que pasa es que en ese tiempo se estaba dando una reconversión como de los sectores industriales como a sector de servicios. Básicamente la economía del mundo capitalista se dieron cuenta que era más fácil y barato producir afuera de, de sus propios países porque la mano de obra de afuera es más barata. Entonces muchos de ellos se mudaron a China cuando China abrió, que abrió el 78 si no me equivoco. Pero antes de eso estaban abriéndose a otros países. De hecho, aquí en Chile tuvimos fábricas de Renault, si no me equivoco. Tuvimos fábricas de Citroën. ¿Cachai? O sea, lo que estaba pasando en Inglaterra también estaba pasando en Francia, estaba pasando en Italia, estaba pasando en Alemania del oeste, ¿cierto? Sí, del Oeste. oeste. El bloque comunista es otra cosa. Entonces era una época muy extraña, muy oscura para, para la Inglaterra y que propicia como este nacimiento de un metal más oscuro. Épocas oscuras traen cosas oscuras y esta música más oscura surge de ahí. Creo yo, no sé qué me decís tú. Sí, sí. Sí, tiene que ver con eso también y con los miedos de la Guerra Fría, de estar inmerso en un país que no te da pie, no da pie con bola. De hecho, por lo mismo Thatcher llega al poder y llega a hacer borrón y cuenta nueva, ¿cachai? Y en ese borrón y cuenta nueva dejó más vulnerable aún a la clase trabajadora de la Inglaterra de la época. Eh, pero aún así, eh, la producción musical de estas bandas fueron como esenciales al momento de ir digamos, publicitarse, porque era como la forma de pasar el rato que tenían, y sobre todo en una industria musical que en la época era del tú a tú, del ir al tugurio ese donde estaban tocando un par de chascones y, y beber una cerveza y ver esa banda nueva que estaba sonando y esa era como la dinámica. Y, y lo que atrajo mucho la atención sobre eso fueron las letras, fueron las líricas oscuras y ocultistas, digamos, porque ningún artista lo había hecho antes y era novedoso y sobre todo los grupos que son más conservadores les picó bueno, la raja, bueno. Entonces empezaron a despotricar contra estas bandas y ahí le fueron dando publicidad gratis. Mm, Y la cuestión bueno, fue eso pasa explotando. siempre. Bueno, Bueno, y eso pasa este, hasta el día de hoy, po. sí, pues, bueno, sí. Y bueno, y este movimiento social, por ejemplo, no, po, esto como movimiento musical empezó como a hacer una bola de nieve, digamos, y después cuando ya se empezó a masificar en Estados Unidos, sobre todo también por lo mismo, por la censura de los grupos religiosos y todo eso, empezó a darse un boom pero brutal, por ejemplo, sobre todo con Metallica después de 1985. Metallica que marca como sus influencias a Black Sabbath, a Iron Maiden y a Motorhead, bandas que ya mencioné, eh, se hizo muy muy popular en Estados Unidos y popularizó mucho mucho a este estilo de música y a otras bandas contemporáneas de que ellos eran amigos. Entonces al final se creó esta masa gigante de pendejos que querían destruirlo todo. Y en muchos conciertos donde tocó Metallica, en el 87, 88, dejaban la zorra afuera cuando salían del concierto porque salían a destruir, weá. Eh, y se volvieron súper Sí, reaccionarios pues sí. y más encima, Destrucción. destrucción y los grupos religiosos más le ardía todavía. Y como en ese tiempo teníamos al querido Ronald Reagan al poder, entonces
eran vistos como unas bestias como brutales, y al final terminó siendo un movimiento gigantesco y con una popularidad enorme en el 89 y en el 90. Y después viene el pique al hoyo. Claro. Bueno, ahí el contexto de Metallica también se junta con el contexto gringo, po. Sí, El cierre masivo de fábricas en la costa este, y bueno, todo eso, problemas que veníamos hablando que se podían palpar en Inglaterra primero, en Europa primero, y que luego llegaban a Estados Unidos, que claro. obviamente tiene una economía mucho más blindada, pero cayó, ¿cachai? Y ahora es cosa de ir a Detroit o a Filadelfia y de repente veis barrios enteros vacíos. Mm. Pero es cuático, Y mira, eso pasó mucho en primero ese. Thatcher, Ronald Reagan, y es como juntemos el Están ahí, rompecabezas. po. eh. Y Pinochet. Y Pinochet, no, weón, sí. Y Pinochet. Todo tiene sentido. Bueno, bueno, y en el caso del reggaetón, tenemos que tener en cuenta que la clase obrera latinoamericana en los años 80 y principios de los 90 es bastante distinta a la clase obrera de que hay en Inglaterra. Son pobres, al igual, pero hay una pobreza mucho más precaria, hay una precariedad muy grande porque, bueno, los países son de partida mucho más pobres, son países extractores. O sea, Mm. Puerto Rico, que no es, es parte de Estados Unidos, pero no es un estado de Estados Unidos, entonces no recibe los mismos fondos federales, además hablan español. Existía mucha inmigración hacia Estados Unidos, hasta esas mismas ciudades que te estaba nombrando antiguamente, sobre todo hacia la costa este de los Estados Unidos. Y eran clases obreras que estaban muy cercanas a lo que es el lumpen. El lumpen, hablemos de delincuencia, de narcotráfico, de prostitución, ¿cachai? Y esta es la vida de la calle, de la que no hablan estos buenos, ¿cachai? Si las canciones de estos buenos no hablan de la vida de la calle porque sí, sino que hablan de la vida de la calle muy en el sentido de lo que hace el rap, ¿cachai? Claro. Sin embargo, mientras el rap es mucho más contestatario, por así decirlo, es mucho más consciente de lo que dice, el reggaetón opta, y yo creo que lo hace de forma muy consciente también, opta por fijarse como en este aspecto más como feliz de la vida, ¿cachai? Como lo caribeño que uno dice, estos caribeños culiados son todos felices. Yo tipo, al pico, bueno, si estamos hablando de gente terrible pobre, pero Claro. buscan eso, ¿cachai? Buscan como reactivar la fiesta, revivir la fiesta y, puta, si estáis viviendo en un mundo en que salir a la calle te va a significar muchas veces la muerte, ¿cachai? Imagínate, weón, imagínate, pues, bueno, imagínate lo duro que tiene que ser eso, ¿cachai? Tenéis que contrarrestarlo con algo. ¿Y cómo lo contrarrestáis? Con música, ¿cachai? Bueno, con música, con fiestas, con vaciles. Po. Y esto a finales de los 80 también se juntan con esta gran coyuntura. Y nos vamos a poner científicos. Con esta gran coyuntura que es la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del bloque soviético. Bueno, ¿qué pasa aquí? En palabras simples, cae la Unión Soviética, caen los socialismos y por lo tanto la ideología, los socialismos reales, y por lo tanto la ideología que se toma como el poder en el mundo es el liberalismo económico. Y en esta cara mucho más fuerte, mucho más potenciada, que es el neoliberalismo. Por tanto, en países bajo el directo control de Estados Unidos, como es toda Latinoamérica, esto significó que los privados y los grandes grupos económicos se hicieron también con los poderes políticos. En resumen, corrupción. Entonces, además, hay que decirlo, pues, sí, hay que decirlo, corrupción. Y lo que tenemos Oye, aquí... Dime, antes que Jorge. se que para completar tu idea sobre la letra esa como felicidad como caribeña que dijiste tú y ese estereotipo, para hacer símil con el metal, las letras de Motorhead son de puro carrete, tomar y drogas y fiesta, como en la misma línea. Pero por Cacha, ejemplo, una beta del metal después se empezó a volver súper contestataria, agarrando quizás como esa misma eh, esa contestación que tenía el rap. Ponte tú, no contestación, no sé, como esa esa rebeldía, rabia, ¿cachai? esa rabia, ¿cachai? Esa rebeldía, esa rabia social que se siente, pues, bueno, o Mm. sea, que no vaya a sentir si no pertenecía a un bajo fondo. Pero Y por por otro eso lado, también es que... claro, pero por otro lado también tenía esas bandas que eran chela, salir a carretear, esto y weá, y ser felices. Sí, Eso. pues, y las minas, pues, bueno, ahí, Y las Poison, minas, todas esas weas, pues, bueno. Sí, claro. pues, bueno, pero es que es parte de, pues, ¿cachai? No nos podemos hacer los buenos también con esa parte de la industria, puede ser el glam metal que se le conoce. Si no me equivoco.
Motley Crue. Scorpions, Poison, toda esa weá, Motley Crue, que es como más nihilista la weá. Eh, ya continúa, O sea, agarra. más de buscar el vacile, Eh, ¿cachai? quedaste en Y la calle bueno, de los socialismos. sí, pues, antes de la caída de los socialismos. Entonces, claro, pues caen los socialismos y tenemos una Latinoamérica que está aún menos preparada para asumir, ¿cachai? Como todos estos temas sociales. Entonces, tenemos países muy, muy pobres, ¿cachai? Pero que tienen una gran riqueza cultural, ¿cachai? Entonces, ellos van mezclando estos ritmos, ¿cachai? Que van agarrando desde Jamaica, los ritmos propios, de repente tenemos estos reggaetones medio bachateados, ¿cachai? Como con guitarrita, de repente tenemos sonidos que tú decís, esta weá es panameña, esta weá es folclórica de Puerto Rico, esta weá es folclórica, ¿cachai? Como que agarran todas estas weas y bueno, entonces esta riqueza cultural, ¿cachai? Es rescatada dentro de la misma música. Entonces tú escucháis como estos reggaetones bachateados con guitarra, o escucháis estos ritmos como de repente como más salseros, que son bien del reggaetón antiguo. Ahora es un poco distinta la cosa. Y además lo tenéis con letras que aparte llaman al carrete, igual son fuertes, igual llaman como a esta vida del maleante, que se trata de exacerbar, que es algo muy común en toda la música que es popular. ¿Cachai? O sea, pasó en el tango a principios del siglo XX, pasó en la samba en los años 30, pasa en las cuecas choras, ¿cachai? Todo lo que es como popular, como que intenta exacerbar como la vida del bandido. Esa weá que, Eh, ¿cachai? Y claro, pues muchos de estos tipos que cantaban estas canciones, muchos de estos raperos eran buenos que se pasaban toda su vida en la calle, porque su mamá trabajaba, su papá no estaba, entonces, o su papá lo habían matado, entonces después te matan al tío y vivís con tu mamá, pero tu mamá tiene que trabajar en el supermercado porque además esta no es clase obrera del sector industrial, no es clase propietaria, esta gente es del sector servicios. Latinoamérica produce servicios, ¿cachai? claro, Entonces no es una clase obrera, no es como la definiría Thompson, ¿cachai? Es una clase obrera más diversa y que tiene menos presencia en su hogar. Y muchos de mm, estos cabros vivieron todas estas como crisis políticas que hubieron en Latinoamérica durante los 70, los 80. Crecieron sin padre, ¿cachai? Crecieron sin madre, o con muy poca presencia de la madre, ¿cachai? Y de repente tenéis vida de la calle. Y esto se exacerba y se cantan las canciones y se vacila, porque no podemos olvidar que estamos vacilando. Esta música que nos no escucháis en un cuarto encerrado con tus amigos, pues la escucháis en una disco. claro. Entonces igual tiene mucho que ver con el contexto. ¿Cachai? Uf, Sí. No, para completar un poco tu idea, que sí, porque el proletariado urbano de Latinoamérica también es más rural. Entonces, y estos ritmos medio buenos para mover el cuerpo, son populares acá, po. No por nada la samba siempre pega caleta en América Latina. Y sobre todo, por ejemplo, no sé, pensando en Celia Cruz, ponte tú, en ritmo más como bachata, cosas así, que también son súper populares sí, y van con más la alegría. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el, ponte tú Colombia, Venezuela, eh, Puerto Rico, Panamá, todos estos países que son de ese ambiente caribeño, tiene como mucho sentido de que esta música como que se les adhiere al cuerpo al final. Y, y bueno, en los argentinos igual también en cierta medida y nosotros también, pero ahora para pasar al tema de Chile en específico, Chile es un país súper extraño en ese sentido, porque no sé si tenías sí. algo más que agregar para cerrar eso, antes de pasar ahí. No, dale, sí, sigue nomás, sigue nomás. Ya, que como te decía, Chile es un país muy, muy raro porque eh, en Chile se dio la coincidencia de que vivimos algo similar a lo que vivieron, por ejemplo, los británicos a principios de los 70 con el nacimiento del metal, con el metal en Chile después del 85. Es como un proceso muy, muy similar, que es bandas que empezaron a surgir de la nada misma, con gente que poco,
pocos recursos tenía, muchos menos de los que hay en Inglaterra claramente, y de hecho, yo que tuve la oportunidad de entrevistar a algunos músicos, los primeros festivales de metal que se hicieron en Chile con bandas chilenas, obvio, eh, no tenían solamente una batería para 4 bandas, tenían un bajo para 4 bandas y una guitarra y 2 guitarras para 4 bandas. Entonces lo que hacían estos locos para que se vieran distintas mientras tocaban es que le pegaban stickers o cinta adhesiva o más stickers para que se viera como figuritas para que se vieran diferentes. Entonces, era un ambiente súper precario Cacha, la weá precaria. precarísimo. Y tocaban 15 minutos y llegaban los pacos a sacarle la chucha, a agarrarla a lumazo. Entonces, como no había mucho acceso a instrumentos ni a música afuera, los cabros de acá tuvieron que hacer su propia música y en ese sentido se volvió bastante popular en el 87, 88, 89, 90. Llegó justo, más encima, el metal en el mundo en esa época estaba en la cresta de la ola. Entonces a Chile llegó en ese momento preciso. Pero después, en el Chile de transición, pasó que con la apertura de los mercados y con este Chile que profundizó el neoliberalismo que venían trayendo con Pinochet, eh, terminaron por menoscabar y socavar el movimiento metal que había en Chile. Y de ahí en adelante lo que pasó fue que las bandas empezaron a quedar en el olvido porque el mercado se abrió, porque empezaron a llegar bandas que era imposible competir con ellas, porque si te ponían a Iron Maiden al frente y tenías, no sé, ponte tú, Bastador, por ejemplo, obviamente iba a ir a ver a Iron Maiden porque nunca la viste antes, pues, y era tu sueño verla. Entonces, todo ese público que había empezó a orientarse para ese lado. Y dentro del mismo, por ejemplo, digamos, del sector popular, en ese tiempo, el flight de esa época, por ejemplo, a finales de los 80 y principios de los 90, eran los metaleros, pues. Y de hecho, eran precisamente los que, por ejemplo, aparecían en las barras, sobre todo con los de abajo, como olvidar al Buena Anarquía, al Grammer. Y si tú ves la barra ahora de los del coro, también eran lo mismo, ¿cachai? O sea, eran puros chascones y chascorros vagos atorrantes y metaleros. Pero después eso se fue modificando también, y sobre todo porque desde el 95 y el 96 ya la popularidad del metal nacional se fue a la chucha, y también los cabros que habían empezado las bandas en los 80 se dieron cuenta que plata en la música acá en Chile no le iba a dar, entonces estudiaron, se casaron, empezaron a trabajar en otras cosas, algunos ni siquiera volvieron a tomar un instrumento más en su vida, entonces fue algo diferente. Y justo coincide con que esa generación estaba creciendo, venía otra detrás que empezó a escuchar un sonido particular que empezó a venir de Puerto Rico y que venían haciendo de allá. Exactamente, po. Y se da un cambio generacional muy brígido ahí, porque toda esta juventud de los que creció en los 90, estamos hablando, no sé, porque si tú el año, porque claro, lo bueno es que tú estás hablando son locos que tenían 20 años para el cambio de mando, para la transición, tenían Claro, 18, 20 años, si no me equivoco, por ahí. Claro, sí. para la transición, pues, para el gobierno, para el 90, para el gobierno del BID. Y estos locos, los que vienen después, son gente que nació entre el 85 y el 95. ¿Cachai? Es la generación que viene directamente después y son cabros que crecieron escuchando la música pop que entraba a las radios. ¿Y Claro. cuál era esa música pop? El General, bueno, el Gato Volador, como te dije anteriormente, todo este ragamuffin que venía entrando. Y esto tiene otra explicación también desde el mercado, porque es música que es mucho más barata de producir. ¿Cachai? Se producía de forma súper precaria en Puerto Rico, sin embargo, al ser de Puerto Rico, igual tenían acceso a ciertos equipos y grababan en Puerto Rico, se distribuían, ¿cachai? Hacían alianzas con una que otra gran disquera y empezaron a llegar a Chile. Bueno, el primero, el General, el Mediadito. Y, y después todos esos tipos y todo eso. Además que en ese tiempo también hubo una gran explosión de música latinoamericana. ¿Cachai? Entonces en Chile se escuchaba la música argentina, sobre todo, los fabulosos Cadillacs, los auténticos decadentes, se empezó a escuchar cumbia villera y toda esta música que es más como de celebración, se empezó a juntar con este ragamuffin, slash reggaetón que empezaba a entrar con fuerza, y además del rap, o sea, si se estaba escuchando, estaba hablando de música popular, se escuchaba rap y se escuchaba harto rap.
Y siento también que en ese, y esto es como una percepción mía en realidad, siento también que hay como un cambio de gustos también, porque Me- empiezan a salir bandas de rock, pero el rock que empieza a salir es mucho más sofisticado, siento yo, como que bandas como Los Tres o Los Bunkers son como más, que son de la época, bueno, no, Los Bunkers son un poquito después, pero Los Tres sobre todo que son como de esa etapa, la decadencia de Los Prisioneros también, decadencia en el sentido de que empezaron a mm, perder pero es que eso también, fama, eso porque también, dale. puta, no, pues empezaron a perder fama, ¿cachai? Entonces tenemos nuevas dinámicas, ¿cachai? De cambios de generación, de generaciones que se ven identificadas en otras cosas, ¿cachai? En otros patrones de identificación, de identidad, en otros patrones de identidad. Entonces yo creo que para el weón flight, para el cabro flight que se compraba las Total 90, no, el Total 90 es muy antiguo, se compraba las Jordan en la feria, esas Jordan que venían de Hong Kong, weón, por luca y media, ya por ponerle 5 lucas en esa época en la feria, eh, ese cabrón se sentía mucho más identificado con el turro que vacilaba las canciones de los auténticos de Buenos Aires, o con el cangre de Puerto Rico que con el rockero. Claro. Eso es lo que yo siento, ¿cachai? Igual es que en ese tiempo, como te decía, No sé qué decir tú. sí, sí, es que iba a decir que el surgimiento de estas bandas como Los Tres, los Petinelli, ¿cuáles son otros buenos que también son conocidos en esta época? Eh, Puta, es que están los chanchos, pero yo creo que los Los chanchos ya son como Miserables, cosa aparte por Los Los Miserables, Miserables. ¿cachai? Todas esas bandas también responden a que el metal ya estaba casi sepultado en esa época. Así, el único gran exponente en el mundo que tenía ahí en los 90 fue Pantera y nadie más, po. Porque imagínate, en el 97 Metallica tenía el Reload, po, weón. Y en el Las 2000, bandas consolidadas, porque para que no nos confundamos, pues las bandas consolidadas ya están consolidadas, pues, ¿cachai? sí, Pero pero la escena no se estaba renovando, no se está renovando. Y o se otra está cosa es renovando para mal. que los grandes baluartes no estaban produciendo buena música tampoco, que fuese atractiva para el público que tenían de siempre. Entonces, o no sé si buena música, pero que iba ya en contra con el producto que estaban ofreciendo antes. O sea, Serenger, por ejemplo, a mí un disco que me gusta de Metallica personalmente, un disco que salió en el 2001, pero, pero poco y nada que ver tiene con lo que es Metallica. Pues. Entonces, eh, al final es como que también hay una decepción, también la gente que era de finales de los 80, mediados de los 80 creció también. En ese sentido viene también el sentido de madurar, de trabajar, por ejemplo, y de vivir unas condiciones diferentes también de las que estaban viviendo a finales de los 80, pues, o sea, eh, y también el tema del mercado, que el mercado se amplía demasiado y te empieza a ofrecer muchas weas, o sea, de Estados Unidos empiezan a llegar las boy bands, aparece Britney, aparece Cristina Aguilera, el pop se renueva, hay un montón de otras cosas que escuchan más, entonces, en el fondo, esto como que tuvo su tope, bajó y siguió un nivel como estable, pero mucho más bajo de lo que estaba antes. Pero, y esto tiene que ver, como lo que me estás diciendo tú, con el tema del neoliberalismo y la industria de la Claro, música de la época. ahí vamos. Es una época en donde las grandes, para que allá vamos, porque toda la culpa de toda esta weá la tiene el neoliberalismo. Y es que en este tiempo las grandes disqueras empiezan a comerse, en el sentido más capitalista de la palabra, a las disqueras más chiquititas, ¿cachai? A las disqueras independientes. Entonces lo que pasa es que de repente los tres grandes, que sean Universal, Sony y EMI, se comen a todas. Pues aquí en Chile pasa algo muy parecido con Alerce, que hace una alianza con Sony. El sello Alerce es el sello más famoso que hay en Chile, contrario a la dictadura, que intentó hacer una escena de rock durante los 90 y que no le resultó mucho, porque Sony se los tragó, pues, se tragó a los artistas que ellos traían. Entonces, claro, al final estas disqueras pequeñas, y esto pasa en todo el mundo, ¿cachai? Como que descubren artistas, pero las disqueras más grandes se comen a esta disquera chica y además de comerse a la disquera chica, se comen al artista. O sea, y a este artista nuevo que le ponen un productor musical y les hacen como producir cierta música que sea más fácil de vender. Y eso es lo que pasó, puta, y eso es cuando empiezan a decir, oh, tal o cual weón es vendido, ¿cachai? La música de tal o cual banda
es vendida, ¿cachai? Lo que le pasó a Metallica en los 90, ¿cachai? Y bueno, todo lo bueno es que tienen grandes disqueras, ¿cachai? O sea, al final no es algo que se pueda controlar, además que una banda que ya hizo 2 o 3 discos de su autoría y que lograron éxito con su propio talento, ya después de un tiempo ya les va a dar lo mismo seguir ganando. Sí. En ese sentido, por ejemplo, también igual estas grandes disqueras, por ejemplo, ¿tú cachai Metal Blade Records? Sí. Pero Ya, explícalo. Metal Blade, ya, perdón. Metal Blade Records fue una de las disqueras más importantes dentro de la escena del metal a principios de los 80, fue fundada en el 82. Fue una de las principales distribuidoras de bandas como Slayer, Cannibal Corpse en su tiempo, Dead, puras bandas, digamos, que están en el top del top. Y precisamente tiempo después, ya en los 2000, Sony la compró, weón. Y le distribuye Warner la música, ¿cachai? Entonces, al final la competencia, digamos que esto del neoliberalismo, el laissez-faire y toda esa mierda que nos sirve, porque terminaron, por ejemplo, beneficiando a estas grandes corporaciones musicales que se comieron a todos los que eran medianos o pequeños que producían, por ejemplo, metal, pero o lo apoyaban de distintas maneras y se fue a la mierda igual ese trabajo porque igual lo hacían con cariño y de repente, obviamente no iba a tener grandes ganancias de eso si lo hacíais por el gusto, pero tarde o temprano eso no se puede sostener en el tiempo y estas disqueras gigantes, en su afán de comerse todo lo que existe y lo que hay, se terminan comiendo. Entonces, y sobre todo también con las nuevas tendencias, ponte tú, como te estaba diciendo antes, y lo que pasó en Chile también, que la apertura del mercado, como mencioné anteriormente, también significó un detrimento, mucho detrimento con lo que era el producto nacional. Las bandas nacionales nunca más volvieron a ser lo mismo que eran a principios de los 90 que después de los 2000, nunca más. Y es porque precisamente los medios de difusión y los métodos fueron cooptados por grandes bandas, por bandas internacionales, por artistas internacionales y por varios elementos que venían de afuera y más encima, para hacer la cosa más difícil aquí en el país, los mismos artistas entre ellos empezaron a hacer la cama. Entonces, pagando por ejemplo, hay una banda chilena que pagaba por telonear las grandes bandas que venían, entonces cada vez que venía una de las gigantes, digamos, del metal, ellos siempre estaban en el teloneándolo porque ellos pagaban y decían, chin chin, nosotros le pagamos aquí a la productora y nosotros tocamos. Y no le daban el espacio a otras bandas que quizás también querían tocar y también querían tener un poco de reconocimiento y poder ganar cosas así. Entonces al final como que todo se fue yendo literalmente a la chucha por la misma competencia y por el mismo este sentido que tiene el neoliberalismo de decir, tú eres mejor, tú eres menos mejor, tú eres más malo, para acá abajo. Entonces hagamos la pirámide, cobremos más acá arriba y cobremos menos acá abajo. Te tengo un ejemplo reciente. Iron Maiden, una banda que yo aprecio mucho, gran banda, ellos fijan los precios para sus conciertos y dicen, no cobren más de este precio y no cobren menos de esta wea. Entonces lo fijan a un precio de acorde a lo que la persona promedio, el fan promedio de cada país lo puede acceder. Pero ¿qué hace Metallica, por ejemplo? Metallica se va a la chucha. Si te puede sacar 120 lucas por una entrada, lo va a hacer. Entonces, pero eso no es tanto con la banda misma, si ellos no tienen idea de la web, sino son las productoras, son quienes traen a los artistas, son quienes eh, que los contratos, es todo un tema financiero que al final mueve esta cuestión y uno dice, está completamente lejos de esto. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, yo me considero un gran fan del pop. Me gustaba mucho Lady Gaga, me sigue gustando. La quería ir a ver, pero me di cuenta que la entrada estaba más cara que la concha de su madre y dije, esto está fuera de mi bolsillo. Y al final eso es lo que pasa en este país. Bueno, te cobran entradas más caras que la mierda y hay gente que las paga, po, ¿cachai? Y eso es problema también del capitalismo, o sea, el neoliberalismo que te individualiza, te hace pensar por ti mismo y al final termináis afectando esto a la misma industria musical, ¿cachai? Que fue contaminada por
por este virus tóxico del neoliberalismo y de la plata, y todo se volvió rancio. Sí, pues bueno, o sea, tenemos que pensar que la industria musical, para la industria musical todo es pop. Claro, Gente, esto es una verdad, ¿cachai? Que aunque sea el metalero más true de la vida, estáis escuchando pop, lo siento. ¿Por qué estáis escuchando pop? Porque estáis escuchando música que está hecha para el consumo público, para el consumo exacto. popular. Entonces, a lo que vamos, ¿cachai? Es que nosotros, como consumidores, tenemos que tener en cuenta esto una vez que puta, podemos apreciar las bandas, ¿cachai? Y todo lo que queráis. Podemos apreciar a Metallica, pero tenemos que tener en cuenta de que las bandas y los cantantes, o sea, excepto como los más grandes, ¿cachai? Tanto en reggaetón como en metal, son gente que ya no tiene las mismas libertades creativas que podrían haber tenido 15 años atrás. Claro. Entonces, por eso de repente la música nos suena toda tan igual, pues, ¿cachai? Por eso de repente nos suena, no sé, pues, escuchamos a Slayer y nos suena muy parecido a Exodus o nos suena muy parecido a Creator y de repente, no sé, pues, o de repente es imposible diferenciar bandas nuevas, ¿cachai? Que eso pasa harto, o sea, tú podías poner, no sé, pues, generic en YouTube, ponéis generic metal music y te va a salir música muy genérica, porque es la música que las bandas, no, perdón, que las productoras y que las disqueras han fabricado durante el último año en base a la fórmula que ya conocemos, ¿cachai? Que es de tener a los artistas y darle unas ciertas fórmulas que saben que va a funcionar, porque al final los consumidores somos bastante fáciles de ¿cómo se llama? De satisfacer. O sea, no sé, pues, no sé, pues, bueno, o sea, es bastante fácil, pues, ¿cachai? El reggaetón promedio te va a ser el reggaetón más reggaetón de la vida, ¿cachai? Como en el caso de, no sé, pues, Bad Bunny. Bad Bunny yo creo que es fundamental para entender ahora cómo se está moviendo la escena de la música urbana que se le llama, el género urbano que se le llama, a esta música derivada del reggaetón, que diríamos que es deriva del dembow en realidad, que sería el reggae, el dancehall, o sea, perdón, que sería el reggaetón, el dancehall, o sea, no el dancehall, hay que ver, que sea el reggaetón, el trap y todo eso, y todos esos ritmos afines, por ahí está el dancehall, por ahí está el ragamuffin, y Bad Bunny es parte importante para entender esto, porque Bad Bunny es una marca, hoy por hoy Bad Bunny es una marca. Claro. ¿Cachai? Él no te hace música muy innovadora, o sea, el año pasado sino estaba todo el mundo vacilando y flipando. Estoy flipando, tío. Estaba flipando con Zafaera, po. Y bueno, yo sé que la mayoría del mundo considera que Zafaera es un temazo, pero escúchenlo bien, y Zafaera está pésimamente producido. Zafaera tiene 3 cortes muy feos, ¿cachai? Tiene 3 pistas que son muy distintas una de otra, y a lo que a mí me da la impresión, y que es lo que hicieron en realidad, es que trajeron a 4 artistas y le dijeron, ya, tú vayas a colaborar con Bad Bunny, 3 artistas, tú vayas a colaborar con Bad Bunny, grabó cada uno en su casa y después juntaron las pistas. ¿Cachai? Y claro, si le ponía una pista de reggaetón que sea pegajosa, que como es la que tiene Zafaera, una pista bastante, la primera pista sobre todo es bastante pegadiza, ¿cachai? Es como el reggaetón clásico, viejo, duro, así, de este que te hace bajar hasta el -15. Es un éxito asegurado, pues. Pero bueno, analicen la canción, escúchenla bien y no, no es una maravilla. No es el caso de Daddy Yankee, que teniendo en cuenta el poder que él tiene ya como figura emblemática de la industria, él tiene más libertades creativas que otros artistas. Entonces, cuestionémonos. Pues sí, al final este espacio de conversación es para que nosotros nos cuestionemos qué estamos haciendo, ¿cachai? Y le pongamos un ojo un poquito más crítico a lo que estamos escuchando, a lo que estamos consumiendo. ¿Qué me Sí, decís tú? sí, no, es que yo iba a decir que primero llamar a que cada uno puede escuchar lo que quiere, que en realidad esas discusiones de quién es mejor o peor son weas netamente que heredar el neoliberalismo, y está mal porque cada gusto tiene relación con tu personalidad, con tu percepción de las cosas. A mí, por ejemplo, me pueden putear mucho porque mi banda favorita es Metallica, y los metaleros culiados que son más metaleros dicen, ¿cómo te va a gustar Metallica, coche tu madre? No es la No soy true, soy true, vendido. vendido.
Entonces, pero es la onda que me gusta, es la que me hace más vacilar, la que me gusta escuchar, me gustan los discos y toda la weá. Incluso sus discos malos los aprecio, debo decirlo. Es que no son Y malos, weón, si los buenos son buenos músicos. son buenos músicos, pero es que los metaleros de repente no entienden esa weá y son muy cerrados en ese sentido. Pero eso también tiene que ver con la identidad y ya con otro rollo que quizás podríamos tocar en otro momento, una parte dependiendo de cómo le va a este y cómo lo quieren ustedes, si es que quieren escucharnos, más sobre el análisis de la identidad y de estas odiosidades que de repente existieron y existen aún entre el metal Ujú. y el reggaetón, por ejemplo. El reggaetón. Dele like y suscríbase. Eh, Ah, ya, pues, dejémoslo hasta aquí entonces. sí, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta acá. Bueno, ya, pues despídete vos, pues yo los saludé, pues te... Así. Esto fue Cesantes Ilustrados y nos veremos una próxima oportunidad porque vamos a seguir cesantes. Chau, chau. Adiós. Besitos.